Vamos a crear una consulta a la base de datos y guardarla para luego visualizar los resultados en un web panel. Lo primero que hacemos es crear un objeto del tipo query. Queremos ver un análisis del total facturado por país, por cliente y por fecha. Por ejemplo, para un cierto país podríamos ver la distribución de ventas por cliente y dentro de un cliente ver la distribución por fecha de facturación. Previamente a esto, yo creé la transacción de país y asigné un país a cada cliente. También ingresé algunas facturas más para ver mejor las estadísticas. Así que ahora vamos a armar la consulta y agregamos los atributos de nombre de país, nombre de cliente, fecha de la factura y como dato para acumular el total de la factura. Vemos que GeneXus automáticamente asumió una función de sum, es decir, una función de acumulación, por el total de factura, ya que es eso lo que se va a acumular para mostrarse en el informe. Una vez que creamos la estructura, podemos ver la sentencia SQL que GeneXus enviará a la base de datos para ejecutar el query. También tenemos una vista previa de la consulta. Y podríamos ver esta consulta como tabla dinámica, como en este caso. También podemos verla como tabla. O podríamos verlo como gráfica. Inclusive podríamos cambiar el tipo de gráfica. Vamos entonces a volver a la vista original. Vamos a salvar. Y ahora vamos a crear un web panel para poder visualizar esta consulta en nuestra aplicación. Creamos el web panel. Y para ver el resultado de nuestro query, lo único que tenemos que hacer es arrastrar un control del tipo Query Viewer hacia nuestro web panel. Ahora vamos a asociar este control a la consulta que creamos previamente. Ejecutamos. Y vemos a nuestro web panel Sales con el resultado de la consulta que hicimos a la base de datos. Observemos un poco los datos. Veamos que aquí tenemos la factura del 29 de abril que se le hizo a Regina Madeira, la factura de John Smith, las dos facturas de Anna Justin. Y aquí podemos, por ejemplo, filtrar que solamente se vea un país en particular o quitar alguno de la selección. Lo mismo podemos hacer con los clientes y también podemos hacerlo con las fechas. También, en lugar de que se hubiera acumulado el total de la facturación, podríamos haber seleccionado que se hiciera un promedio. Podemos seleccionar cuenta, mínimo o máximo. Estos indicadores podríamos, en lugar de ponerlos como filas, que se vean como columnas. Y de esta manera el usuario final puede cambiar la apariencia o el tipo de informe que desea directamente sobre nuestra aplicación. En muy pocos pasos hemos creado una consulta a la base de datos que puede cambiarla al usuario dinámicamente sin necesidad de que haga falta programación. Así es como GeneXus nos hace sencilla la tarea de programar. En el próximo video veremos a esta misma aplicación de facturación, pero a la que le hemos agregado un poco de formato.